¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continuando con los videos gratuitos referidos a cálculos metalúrgicos en MS Excel, softwares y lenguajes de programación, en esta ocasión vamos a desarrollar el siguiente tema que se refiere justamente a una simulación de comparación. En este caso vamos a tocar justamente, como bien pueden ver, el software metalúrgico de Metsim versión 2017 y los cálculos en MS Excel. Pero bueno, explicando más a fondo en sí de qué tratar este video, tenemos lo siguiente. En sí el tema que vamos a desarrollar viene a ser justamente flotación de minerales. Es decir, que la simulación que hagamos en Metsim viene a ser justamente de flotación y el cálculo que hagamos en MS Excel de igual manera es de flotación de minerales. Básicamente es el mismo ejercicio. Para este caso tenemos justamente lo siguiente. Punto número uno, tenemos la simulación de una celda unitaria en el software. Para este caso, como se dijo, vamos a hacer justamente la simulación en Metsim de una celda unitaria donde tengamos flujos de ingreso y tengamos flujos de salida. Luego tenemos, por así decir, la simulación en MS Excel del mismo caso. Y por último tenemos una explicación de cálculos internos en MS Excel. Es decir, lo que vamos a hacer en este punto viene a ser lo siguiente. Si nosotros tenemos justamente el software y la simulación de la celda unitaria, vamos a tener una data de salida. Pero en el software de Metsim nosotros desconocemos justamente los cálculos internos que se realizan, y eso es lo que vamos a ver justamente en MS Excel. En MS Excel vamos a ver esos cálculos internos con mayor detalle para entender justamente cuál es la matemática metalúrgica que aplica justamente Metsim para obtener su data de salida y cuál es la data que se requiere justamente para eso. Y bueno, para esta ocasión vamos a ver justamente una pequeña parte teórica de comparación en cuanto a la data de ingreso que requiere justamente Metsim. También vamos a ver el tema de la simulación en Metsim y también el cálculo metalúrgico, como se dijo en MS Excel. Ya básicamente a grandes rasgos vamos a ver lo siguiente. En este caso tenemos lo siguiente. Acá tenemos justamente la celda de flotación, en este caso un circuito unitario de flotación, flotación de cobre, y vamos a realizar justamente la simulación de flotación de minerales. En este caso tenemos justamente cierta data de ingreso. Acá tenemos dos corrientes, la pulpa de alimentación o el flujo bifásico de ingreso y tenemos agua de dilución. Y bueno, tenemos justamente cierta data pero en la celda de flotación, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero a partir de esa información básicamente cuando simulemos, en este caso el equipo de concentración, obtenemos cierta data de salida, que viene a ser concentrado final y relave final. Actualmente está en rojo porque básicamente no tenemos valores en cada corriente. Y cuando simulemos vamos a tener justamente una curva, un color de corriente celeste, que significa que tenemos justamente cierta data por corriente. Pero bueno, como se dijo, lo que vamos a ver en este video viene a ser justamente cómo nosotros determinamos esos valores de salida. Y para eso nos dirigimos hacia MS Excel. En este caso tenemos justamente el mismo ejercicio. Básicamente la data de ingreso va a ser la misma y la data de salida también tiene que ser la misma. Y vamos a ver justamente la siguiente matemática aplicada. Acá tenemos algunos cálculos como pulpa, corriente de alimentación, tonelaje de componentes en la alimentación, en el concentrado, en el relave. Y también tenemos cálculos en las celdas de flotación. Tenemos justamente los metros cúbicos por hora de pulpa de alimentación, el tiempo de residencia y demás cálculos. Todo eso lo vamos a ver justamente de manera muy detallada como para entender justamente la matemática que aplica Metsim. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en este video. Y bueno, espero que les guste este contenido y les sea justamente muy útil. Y bueno, vamos a comenzar en este caso. Como se dijo, primeramente vamos a ver una pequeña parte teórica. Para eso tenemos solamente dos diapositivas, algo ligeramente simple, ¿ok? Bueno, para este caso tenemos lo siguiente, como se dijo, cálculos de simulación MS Excel y Metsim versión 2017. En este caso tocamos el tema justamente de flotación de minerales, ¿ok? Que se va a realizar justamente en Metsim versión 2017
Como ya se vio, solamente viene a ser una celda unitaria que tiene dos corrientes de ingreso, la pulpa y el agua de dilución. Luego tenemos de igual manera cálculos que se realizan con MS Excel para la corroboración justamente de resultados de salida. Luego tenemos el caso, celda unitaria de flotación, y tenemos justamente MS Excel metalúrgico. Bueno, en este caso el tema de flotación no se va a tocar como parte teórica, solamente es una pequeña introducción a lo que vamos a hacer en este video, ¿ok? Metzing y MS Excel. Bueno, en este punto tenemos justamente los cálculos básicos en Microsoft Excel. Aquí vamos a ver justamente cuál es la data de ingreso que yo requiero en Metzing, y en sí que viene a ser la misma data de ingreso en MS Excel, porque desde MS Excel voy a determinar una data de salida con ciertos cálculos que realiza Metzing pero internamente. En este caso tenemos justamente celda de flotación, tenemos data de ingreso. Acá tenemos el tonelaje, tenemos porcentaje de sólidos, análisis, elemento de interés, componentes por corriente, tipos de componentes. En el primer caso, tonelaje viene a estar dado justamente por la capacidad de tratamiento que tiene esa celda de flotación. ¿Cuántas toneladas sólidas de ingreso tengo? Es la data de ingreso que tiene Metzing. El porcentaje de sólidos de igual manera. El porcentaje de sólidos de ingreso, que básicamente es una data de ingreso. Luego tenemos análisis, elemento de interés. En este caso es básicamente data de muestreo. Por ejemplo, cuál es la recuperación que yo tengo de un elemento de interés en el concentrado, el porcentaje que tengo justamente de un componente X podría ser. Luego tenemos componentes por corriente. Esta parte viene a ser muy interesante porque en Metzing sí se selecciona justamente diferentes componentes que yo trabajo. En este caso vamos a ver de que trabajamos tres componentes, que son la chalcopirita, la pirita y el cuarzo. ¿Ok? Consideremos justamente que para esta data de ingreso nosotros necesariamente requerimos saber el peso atómico y también el peso molecular. Y eso lo vamos a ver en MS Excel en sí. Luego tenemos tipos de componentes, ¿ok? Que ya vimos justamente cuáles son los componentes que vamos a trabajar. Bueno, luego tenemos pesos atómicos, como se dijo, y en este caso los pesos atómicos nosotros ya los tenemos en MS Excel, y a partir de pesos atómicos determinamos justamente pesos moleculares para cada componente. Es decir, un pequeño ejemplo, si hablamos del cuarzo, hablamos justamente del dióxido de silicio, tenemos silicio y tenemos dos átomos de oxígeno, y requerimos justamente una suma de pesos atómicos para determinar el peso molecular. Luego tenemos en este punto data calculada. Y bueno, para este caso, así como mostramos justamente data de ingreso, también tenemos una data calculada o una data de salida. En este caso viene a ser el tonelaje en corrientes de salida. Como dijimos, en este caso tratamos una celda de flotación que tiene dos flujos de ingreso y tiene dos flujos de salida, concentrado y relave respectivamente. Y como data calculada o data de salida tenemos justamente el tonelaje que tenemos en el concentrado y el tonelaje que tenemos en el relave. Luego tenemos número de unidades, en este caso que alude al número de celdas que tengo, pero para nuestro caso este número de unidades viene a ser justamente una data de ingreso. Lo que calculamos en sí viene a ser el tiempo de residencia que tiene la pulpa en la celda, ¿ok? Y luego tenemos el tonelaje por componente y elemento químico. En este caso, este primer punto, que es tonelaje en corrientes de salida, viene a ser el tonelaje de concentrado y tonelaje de relave, más no el tonelaje por componentes, ¿ok? Y lo que vamos a calcular también viene a ser el tonelaje que tenemos por componente, es decir, cuánto de cuarzo, cuánto de pirita, cuánto de chalcopirita, y también se podría el tonelaje por elemento químico, el tonelaje de cobre, fierro, azufre, silicio, ¿ok? De lo que podremos llegar a calcular. Y bueno, hasta este punto básicamente es una explicación general de la data de ingreso que requerimos y la data que nosotros calculamos justamente con Metzing. Ahora lo que vamos a hacer viene a ser justamente ir al software y hacer la simulación, pero considerando que tenemos cierta data de ingreso, y eso lo vamos a describir más adelante para hacer justamente esa comparación. Data de ingreso en Metzing y data de ingreso en MS Excel. Bueno, vamos a ver en ese caso ese tema.
Ya bueno, aquí tenemos lo siguiente, como se dijo. Bueno, acá tenemos en la pulpa de alimento, tenemos cierta data de ingreso. A ver, visualizamos justamente lo siguiente. Tenemos un tonelaje sólido, que bien lo podemos ver en la caja gráfica, pero prefiero ingresar a su base de datos. Tenemos flujo sólido y tenemos porcentaje de sólidos. En este caso no se asigna justamente el flujo de agua, ni el flujo de pulpa, ¿ok? Es un cálculo interno justamente, que eso lo vamos a ver en MS Excel. Y acá tenemos justamente fracción en peso para cada componente, toneladas métricas por hora para cada componente, toneladas métricas por hora para cada elemento químico justamente que forman los componentes. Tenemos también en este punto el agua de dilución. Aquí tenemos únicamente el agua de dilución, 5 toneladas métricas por hora, nada más. Luego, en la celda que tenemos, en cuanto a los parámetros, tenemos justamente cierta data de ingreso que viene a ser el tamaño de la celda en pies cúbicos. Tenemos el factor de celda 85%, 0.85, y tenemos el porcentaje de sólidos en el concentrado, el 38%, 0.38 en tanto por 1. Y en la simulación lo que se calcula viene a ser justamente el tiempo de residencia de la pulpa en la celda de flotación, ¿ok? Es lo que determinamos justamente. Vamos a la siguiente pestaña de Recoveries y esta viene a ser una información dada. Esta información justamente es esta, lo que tenemos en este punto. En la parte superior de la celda Raffer tenemos justamente recuperaciones, recuperación de la pirita, 40%, recuperación de cobre, 92%, y el porcentaje de cobre en el concentrado, 10%. Esa viene a ser justamente la información que nosotros tenemos, ¿ok? Y a partir de esa información generamos justamente en sí la simulación de este equipo de concentración. Y bueno, ¿qué más tenemos en este punto? Tenemos justamente los componentes presentes. Como se dijo, tenemos justamente cuarzo, pirita, chalcopirita, y bueno, consideramos también el tema del agua porque tenemos en este punto agua de dilución, ¿ok? Si le damos un clic, por ejemplo, a esta corriente de relieve final, no tenemos justamente información alguna porque la simulación no se ha realizado, ¿ok? Lo mismo en el concentrado final. Ya bueno, ya tenemos eso justamente en Medicine. Vamos hacia MS Excel y la información que yo dispongo para este caso es la misma. Acá tengo el tonelaje sólido, tengo el porcentaje de sólidos, aquí tengo justamente cierta data de ingreso también que estaba como data inicial, el porcentaje de cobre 1%, el porcentaje de pirita 4.5%. Tenemos el porcentaje de sólidos en el concentrado que si lo vimos 38%. Y tenemos el agua de dilución, 5 toneladas por hora. ¿Qué más tenemos acá? El porcentaje de cobre en el concentrado que también lo vimos, 10%. Acá tenemos la información de celda, tenemos número de celdas, 3 celdas en total. Volumen en pies cúbicos, básicamente por celda, 250 que también lo vimos. Y tenemos el factor de celda que también lo vimos, 85%. Y bueno, como se dijo, nosotros para este tipo de cálculos requerimos justamente pesos atómicos por elemento químico. Y acá tenemos justamente dichos pesos atómicos. Tenemos hidrógeno 1, oxígeno 16, silicio 14, azufre 32, fierro 56 y tenemos cobre 63.5. A ver, acá tenemos justamente los cálculos que vamos a realizar internamente. 1. Pulpa corriente de alimentación. 2. Tonelaje de componentes en la alimentación. 3. Tonelaje de componentes en el concentrado. 4. Tonelaje de componentes en el relave. 5. Cálculos en celdas de flotación. Y 6. Tenemos cálculos de metro cúbico por hora de pulpa de alimentación. ¿Ok? Ya bueno, ya tenemos lo siguiente. A ver, estos son los pesos atómicos. Sí, creo que está bien. El silicio es 14, no recuerdo bien. Si no, lo vamos a ver más adelante. Si es que utilizamos justamente el peso molecular del cuarzo, vamos a ver justamente este peso atómico, ¿ok? Ya bueno, ya tenemos eso y vamos a empezar con la simulación justamente en Medicine.
tenemos la data de ingreso y simulamos, ¿ok? Simulamos justamente la unidad de operación, aceptamos y redibujamos y ya tenemos justamente cierta data de salida. Esta data de salida te da a conocer justamente lo siguiente: en el relave y en el concentrado tenemos justamente cajas gráficas. La caja gráfica te da a conocer justamente el flujo sólido. Acá tenemos la chalcopirita en toneladas por hora, la pirita y el cobre. En este caso, a ver, tenemos justamente lo siguiente: como flujo sólido ingresa justamente 120 toneladas por hora, y en el concentrado tenemos 11 toneladas por hora, y en el relave tenemos 109 toneladas por hora. Ok, tenemos justamente eso. Tenemos acá la recuperación de chalcopirita, o también podemos entrar justamente en la corriente de relave y cuánto recuperamos de chalcopirita en el relave. A ver, acá tenemos justamente 0.2774. En el concentrado tenemos 3.19 toneladas métricas por hora. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? El tiempo de residencia en minutos, 4.06 minutos. Unidades, data de ingreso, tenemos 3 unidades. Volumen, 250 pies cúbicos por unidad. Factor de celda, 85%. ¿Qué más podemos ver? A ver, tenemos porcentaje de sólidos, 32.42%. En el sólido tenemos la cantidad de cobre, 1.10. Tenemos 1.10. Inicialmente el cobre que ingresaba era 1.20, en el concentrado tenemos 1.10 y en el relave tenemos 0.1. Pero bueno, vamos a ver justamente esta data de salida en MS Excel. O sea que vamos a desarrollar estos cálculos internos que hace Medsim en MS Excel para obtener esta data de salida. ¿Ok? Vamos a ver justamente ese punto. Bueno, ya tenemos lo siguiente para este caso y nos dirigimos hacia la parte inferior. Acá tenemos justamente pulpa, corriente de alimentación. En este caso, las celdas grises vienen a ser justamente celdas de cálculo interno y las celdas blancas son celdas de data de ingreso. En este caso, el tonelaje sólido, como se dijo, sí lo conocemos y viene a ser de 120 toneladas por hora sólida. Luego tenemos el porcentaje de sólidos, tipeamos igual, y porcentaje de sólidos tenemos 35%. Le damos Enter. Y bueno, con esta información de 120 toneladas sólidas y 35% de sólidos, determinamos el tonelaje líquido y el tonelaje de pulpa. En este caso, ¿cuál viene a ser la relación que tenemos? Abrimos paréntesis y tenemos 120 entre 35. ¿Por qué? Básicamente porque estos 120, que son toneladas por hora sólidas, te representa el 35% de sólidos. Pero yo quiero saber la cantidad de agua. Abro paréntesis, y la cantidad de agua viene a estar dada por 100 menos 35% de sólidos. Y bueno, tenemos justamente 222.857. En cuanto a la pulpa, viene a ser una suma del tonelaje sólido y el tonelaje líquido. Y tenemos 342.857 toneladas de pulpa. Ya tenemos justamente el punto número 1, pulpa, corriente de alimentación. En el punto número 2 tenemos justamente tonelaje de componentes en la alimentación. En este caso determinamos el tonelaje de los componentes de pirita, chalcopirita, cuarzo y adicionalmente el cobre a partir de la data de ingreso. Y como se dijo, en la composición básicamente de los componentes inicialmente tengo de que el 4.5% es de pirita. Esa data la copiamos. El 4.5% es de pirita. Y acá determinamos justamente las toneladas por hora que tenemos de pirita. En este caso viene a ser 4.5 entre 100 por básicamente el tonelaje sólido de ingreso, que es de 120 toneladas por hora sólidas.
y tenemos justamente 5.4 toneladas de pirita dentro de las 120 toneladas de alimentación como flujo sólido, por supuesto. ¿Qué más tenemos en este punto? El porcentaje de cobre es de 1% en el alimento. Ojo de que esa data justamente está dada en Medsim. A ver, tipeamos igual y tenemos justamente 1. Luego determinamos justamente las toneladas que tenemos de cobre. De igual manera, tenemos 1 entre 100 porque se trata de porcentaje por básicamente 120 de igual manera. Y tenemos acá 1.2 toneladas básicamente de cobre, solamente del elemento químico de cobre. Luego, a partir de esa información de 1.2, determinamos justamente la cantidad que tenemos de chalcopirita, cobre, fierro, azufre 2. Y para este caso, como se dijo, vamos a utilizar justamente los pesos atómicos para determinar un peso molecular, puesto que en este punto nosotros vamos a hacer la siguiente relación. Tenemos 1.2 toneladas básicamente de cobre. Dentro de la chalcopirita como componente, ¿cuánto de cobre tenemos? Tenemos justamente 63. Es una relación de pesos moleculares con peso atómico. Es decir, tenemos lo siguiente. 1.2 entre el peso atómico que tenemos del cobre es de 63.5 por, abrimos paréntesis, porque generamos en este punto un punto de simplificación entre el cobre, básicamente 1.2, y el cobre 63.5, y esto lo multiplicamos por el peso molecular de la chalcopirita, que es cobre, fierro, azufre 2. Una vez más cobre, 63.5, más fierro, 56, más azufre 2. En el caso del azufre tenemos 2 átomos de azufre, consecuentemente sería 2 por el peso atómico del azufre, 32. Y le damos enter. Y bueno, con eso determinamos justamente que la cantidad que tenemos de chalcopirita, cobre, fierro, azufre 2 viene a ser 3.468. Y por último determinamos justamente la ganga, que viene a ser el cuarzo. En este punto es por simple resta. Si tenemos justamente como tonelaje sólido 120, le resto el tonelaje que tenemos de pirita, 5.4, y le resto el tonelaje que se tiene de chalcopirita, 3.468, y le doy enter. Y ya tenemos justamente el tonelaje, en este caso por componente. Pirita 5.4, chalcopirita 3.468 y cuarzo tenemos 111.132. En este caso vemos de que la proporción es mayor justamente en la ganga. Ya tenemos justamente ese cálculo y ahora seguimos con el siguiente punto. En este caso tenemos 3, tonelaje de componentes en el concentrado. Ya trabajamos justamente el tonelaje de componente en el alimento. Ahora tenemos el tonelaje de componentes en el concentrado. Para eso tenemos cierta data de ingreso. Tenemos recuperación de cobre en el concentrado. Acá tenemos cobre en el concentrado, no es la recuperación, es el cobre en el concentrado. Y acá tenemos la recuperación de pirita, básicamente en el concentrado. ¿Ok? Estas 3 informaciones que tenemos es justamente esta. A ver, si vamos a Medsim, ingresamos a la celda de flotación, vamos a la pestaña de recuperaciones y acá tenemos justamente lo siguiente. Ok, tenemos justamente 3 informaciones acerca de recuperaciones y básicamente el porcentaje de un elemento en el concentrado. Es lo que tenemos justamente. Bueno, volvemos a MS Excel y realizamos los cálculos. En este caso, como se dijo, la recuperación que tenemos de cobre en el concentrado es del 92%. En este caso, hago lo siguiente, 92 entre 100 multiplico por el cobre que tengo en el alimento. Y aquí determiné que el cobre en el alimento es de 1.2 toneladas. Y le doy enter. Por ende, la cantidad de cobre que yo recupero en el concentrado viene a ser 1.104 toneladas de cobre. Es lo que tenemos en este punto. Luego, ¿qué tenemos adicionalmente?
A ver, acá tenemos el porcentaje de sólidos, agua de concentrado, y acá tenemos el agua de dilución. Para este caso, esta agua de dilución viene a ser justamente este valor. Tenemos 5. Copiamos y tenemos 5. En el porcentaje de sólidos tipeamos igual porque tenemos justamente esa data. El porcentaje de sólidos en el concentrado, 38%, que también es una data de ingreso en Medsim y ya lo vimos. Bueno, ya tenemos eso y ahora vamos a determinar justamente el agua que tenemos en el concentrado. Y en este caso la metodología para determinar esa cantidad de agua o el líquido básicamente es la misma que se realizó en el punto número 1. Pero para esto recordemos que requerimos el tonelaje sólido de ingreso. Y acá no tenemos todavía el tonelaje sólido de ingreso. ¿Y cómo lo determinamos? A ver, veamos este punto. Acá tenemos el porcentaje de cobre en el concentrado, que es del 10%. Y acá tenemos el tonelaje en el concentrado. Es un tonelaje general básicamente, donde está incluido los componentes de cuarzo, en este caso pirita y chalcopirita. Ya, a ver, para este punto, ¿cómo viene a ser justamente el cálculo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Este porcentaje de cobre, que viene a ser el 10%, básicamente está siendo representado por 1.104. Significa que 1.104 te representa el 10%. Y yo quiero saber cuánto equivale el 100%. Y ese 100% viene a ser el tonelaje sólido en el concentrado. A ver, desarrollamos el cálculo. Digo, 1.104 toneladas te representan el 100%, o el 10%, disculpen. Multiplico por 100 porque yo quiero llegar a saber cuánto equivale el 100%. Y tenemos justamente 11.04. Y este valor de 11.04 viene a ser el tonelaje sólido básicamente en la corriente de concentrado. Ya tenemos justamente lo siguiente. Luego tengo aquí el agua en el concentrado. Ahora sí lo puedo determinar. Como viene a ser, como se dijo, la misma metodología. 11.04 entre el porcentaje de sólidos. Una vez más, porque este 11.04 te representa únicamente masa seca, es decir, el 38% de sólidos. Pero yo quiero llegar a saber 100 menos ese porcentaje de sólidos, que es el porcentaje de agua. Y ojo de que hasta este punto no culmina, sino que tenemos una adición de 5 toneladas de agua, porque básicamente tenemos agua de dilución en el concentrado. Y con eso tenemos justamente 23.013. Ya tenemos ese cálculo, 23.013. Ya tenemos justamente el agua en el concentrado, ¿ok? Más este valor de 5 justamente, que es el agua de dilución que se añade en este punto. Y bueno, continuamos en ese caso. Bueno, luego tenemos en este punto la recuperación de la pirita en el concentrado, que es del 40%. Y acá determino justamente las toneladas por hora de pirita. Hacemos lo siguiente, 40 entre 100, porque se trata de porcentajes. Y en este caso viene a ser la recuperación es del 40% respecto a la pirita en el alimento. Y en el alimento tengo ¿cuánto de pirita? 5.4 toneladas. Selecciono 5.4 y tenemos justamente pirita en el concentrado de 2.16. Luego tenemos justamente la chalcopirita en toneladas por hora y tenemos también el cuarzo. En el caso de la chalcopirita, ¿cómo determinamos ese cálculo? Bueno, para este punto, a ver, de igual manera vamos a relacionar justamente la chalcopirita con el cobre que tenemos en este punto. Es decir, de la siguiente manera. Aquí tenemos de cobre 1.104 toneladas en el concentrado, entre básicamente el peso atómico de cobre, una vez más 63.5 por, abro paréntesis,
Y tenemos justamente el peso molecular de la chalcopirita. Una vez más, cobre 63.5 más fierro 56 más 2 átomos de azufre. 2 por azufre 32. Y bueno, tenemos lo siguiente y le doy enter. Y con esto lo que determino viene a ser justamente la cantidad que tengo de chalcopirita en el concentrado. Luego, por la parte de abajo tenemos justamente la cantidad de cuarzo, que viene a ser la ganga. De igual manera, respecto al tonelaje que tenemos, que es 11.04 tonelaje seco, menos, a ver, la cantidad que tenemos de pirita, 2.16, menos la cantidad que tenemos de chalcopirita, 3.19. Y con eso tenemos justamente 5.69 toneladas por hora, en este caso de cuarzo. ¿Ok? Una vez más en mayor proporción. Bueno, hasta el momento ya hemos determinado justamente lo siguiente: el tonelaje de cada componente en el alimento y en el concentrado. Ahora lo que vamos a hacer justamente viene a ser determinar el tonelaje de los componentes, pero en el relave. ¿Ok? Básicamente en este punto. A ver, continuamos. Bueno, ¿qué tenemos? Primeramente vamos a determinar el tonelaje sólido. ¿Ok? El tonelaje sólido básicamente en el relave. Como tenemos el tonelaje de alimento y tenemos el tonelaje de concentrado, básicamente generamos una simple diferencia. Es decir, tonelaje de alimento 120 menos tonelaje de concentrado. Aquí tenemos 11.04. Y bueno, en el relave tenemos 108.96 toneladas básicamente. Luego tenemos el agua. El agua que tenemos en el relave, ¿cómo viene a ser? A ver, para este caso tenemos lo siguiente. Tenemos justamente el agua que sale, es decir, el agua en el concentrado, que es este valor, menos el agua en el alimento. El agua en el alimento viene a ser, a ver un momento. Claro, vendría a ser justamente agua de salida menos agua de ingreso. Acá tenemos 23.013. Aquí tenemos justamente 222.857. Ya, 222. A ver, vamos a ver. Este cálculo sí estaba bien. A ver, un momento. Vamos a ver 222. Y aquí en el concentrado tenemos justamente 23. Ya, perfecto. Tenemos acá justamente cierta cantidad de agua. Acá tenemos el agua de dilución. Ya tenemos lo siguiente. Volvemos. A ver, estamos aquí. Ya tenemos justamente el agua en el relave. Este cálculo es de la siguiente manera. Inicialmente tenemos el agua añadida en el punto de alimentación, agua en el concentrado, y tenemos también el agua de dilución, que es de 5 toneladas. Ya. Para este punto vamos a hacer lo siguiente. A ver, tenemos justamente el agua de alimentación menos el agua que tenemos en el concentrado, pero sería más básicamente 5, porque para determinar justamente el agua de relave no considero estas 5 toneladas, y si yo resto menos este valor, en este valor justamente está comprendido este valor de 5. Consecuentemente, si al último lo sumo, es como si estaría restando, porque este negativo convierte justamente en negativo este valor de 5, y menos 5 más 5 básicamente se anula. Es como si se consideraría lo siguiente. A ver, tenemos acá
222 menos básicamente este valor. No, este valor no sería, sería, a ver, restando este valor. Ya, a ver, para no generar confusión es como si restaríamos lo siguiente. Es 204.845 y tenemos justamente 204.845, ¿ok? Sin considerar justamente este valor de 5. Normalizamos. Cabe mencionar lo siguiente, ¿ok? Y bueno, ya tenemos eso, luego determinamos justamente la pulpa. En este caso, para la pulpa tenemos el tonelaje sólido más el tonelaje de agua. Luego tenemos el porcentaje de sólidos, que básicamente es una simple relación. Tenemos tonelaje sólido entre tonelaje de pulpa por 100 y tenemos 34.722. Bueno, ya estamos ya justamente en el cálculo del tonelaje por componente. Pirita. En el caso de la pirita, vamos a ver la pirita que tenemos en el alimento, 5.4, menos la pirita que tenemos en el concentrado, 2.16, y tenemos 3.24. Lo mismo en la chalcopirita, a ver, 3.46 en el alimento, menos 3.19 en el concentrado. Cuarzo de igual manera, tenemos 111 en el alimento, menos en el concentrado 5.69. Y en el relave tenemos 105.443. El cobre de igual manera, en el alimento tenemos 1.2 y en el concentrado tenemos 1.104. Y tenemos 0.096 de cobre en el relave. Hasta este punto ya tenemos justamente ese cálculo, el cálculo del tonelaje de componente básicamente por corriente, alimento, concentrado y relave. Así es que continuamos con los cálculos. Tenemos lo siguiente. En este caso tenemos el punto número 5, cálculos en celdas de flotación. Acá tenemos justamente el número de celdas, tenemos el volumen en pies cúbicos por celda, volumen en pies cúbicos total, que está en función de la cantidad de celdas, por supuesto, el volumen en metros cúbicos. Acá tenemos el factor de aireación, o es el factor de celda, volumen efectivo, tiempo de residencia en horas, tiempo de residencia en minutos. Ya, vamos a ver este punto, ¿ok? Bueno, inicialmente, número de celdas, sí lo tengo como data de ingreso. Es de 3. El volumen, básicamente, en pies cúbicos por celda, también lo tengo. 250. Luego tenemos justamente el factor de celda, que viene a ser el volumen de pulpa en la celda de flotación, que es del 85%. Ya, en este punto, para este primer caso vamos a hacer el siguiente cálculo. Tenemos número de celdas, que son 3. Tenemos el volumen en pies cúbicos por celda, que es de 250. Y puedo determinar el volumen total en pies cúbicos, que es el número de celdas, 3, por el volumen básicamente unitario por celda, 250 pies cúbicos. Y tengo 750 pies cúbicos en las 3 celdas. Luego te pide justamente el volumen, pero en metros cúbicos. Y bueno, para este caso, si no tienen justamente una aplicación para convertir unidades, pueden hacer lo siguiente. Si ponemos en esta celda un valor de 1 referencialmente, en la siguiente, que está al lado derecho, tipeamos o básicamente usamos una de las funciones que tiene justamente Excel. Tipeamos convertir. Vamos a convertir la unidad, esta unidad, comillas. A ver, buscamos aquí pies. Aquí está, pie, coma, hacia metros. Y le damos enter. Y en ese caso tenemos justamente lo siguiente. Un pie equivale a 0.3048 metros. Por ende, convierto.
tengo 750 por, como son unidades cúbicas, en este caso lo mismo pasa con esta unidad que está en metros, 0.3048 al cubo. Y tenemos justamente el volumen total, por supuesto, de las tres celdas en metros cúbicos es de 21.238 metros cúbicos. Ya tenemos eso. Luego vamos al siguiente cálculo. Acá tenemos justamente el factor de celda. Como se dijo, este factor de celda te representa justamente el volumen de la pulpa dentro de la celda de flotación, mientras que la diferencia viene a ser justamente el volumen para la espuma. Acá determinamos el volumen efectivo respecto al volumen total. En este caso tenemos 85 entre 100 por 21.238, ¿ok? El 85% justamente de ese volumen total. Luego tenemos el tiempo de residencia. En este caso, para determinar justamente el tiempo de residencia, requerimos justamente algunos cálculos. Es decir, requerimos determinar los metros cúbicos por hora de pulpa de ingreso, básicamente, que está en este punto. Así es que nos dirigimos al punto número 6. Cálculos metros cúbicos por hora de pulpa en la alimentación. Para eso tenemos justamente cierta data de ingreso de igual manera. Tenemos la gravedad específica del silicio, de la pirita y la chalcopirita. Tenemos 2.65, 4.85 y 4.1. ¿Ok? Tenemos esta información. Aquí vamos a determinar los metros cúbicos por hora de sólido, metros cúbicos por hora de líquido y metros cúbicos por hora de pulpa. Y bueno, realicemos ese cálculo. En el caso de los metros cúbicos por hora de sólido, tenemos justamente lo siguiente. Como tenemos tres componentes, para cada componente requerimos el tonelaje de ingreso. En este caso, primeramente trabajemos con el cuarzo. Vamos en el alimento, tenemos de cuarzo 111.132 entre su gravedad específica. Más, ahora trabajemos con la pirita. De pirita tenemos 5.4 toneladas entre su gravedad específica. Más, ahora trabajemos con la chalcopirita. Tenemos 3.468 entre la gravedad específica. Ya tenemos justamente lo siguiente y le damos enter y tenemos justamente los metros cúbicos por hora de sólido, 43.896. Seguimos con lo siguiente, metros cúbicos por hora de líquido, y en este caso tenemos lo siguiente. Acá tenemos justamente la cantidad de agua, 222.857 entre 1 simplemente. Y bueno, tenemos 222.857, el mismo valor. Y por último determinamos justamente metros cúbicos por hora de pulpa. Tenemos una suma, metros cúbicos por hora de sólido, 43.896. Y tenemos metros cúbicos por hora de líquido, 222.857. Y bueno, ya tenemos lo siguiente, básicamente 266.753 metros cúbicos por hora de pulpa. Así es que ahora podemos determinar el tiempo de residencia. En este caso, para determinar justamente este tiempo de residencia, decimos justamente a qué hace referencia el caudal de ingreso. Caudal, volumen sobre el tiempo. El caudal lo conozco, el volumen lo conozco, y por simple despeje básicamente tengo el tiempo de residencia. Es decir, caudal, volumen sobre tiempo, y el tiempo viene a ser volumen entre el caudal. Volumen efectivo entre el caudal de pulpa.
Y con eso tenemos un tiempo de residencia en horas de 0.068 horas. Convertimos a minutos. 0.068 por una hora tiene 60 minutos. Y tenemos justamente lo siguiente. Tenemos 4.06 minutos. Y hasta este punto ya culminamos justamente la matemática interna que aplica Medsim para cierta data de salida. Rellenamos esta información. Como se dijo, vamos a ver justamente la data calculada o data de salida. Tonelaje líquido en el alimento está aquí. Tonelaje de pulpa es la siguiente. Simplemente arrastramos. Acá tenemos el porcentaje de chalcopirita que no lo determinamos, pero lo podemos determinar porque tenemos el tonelaje para cada componente. Cobre en toneladas por hora en el alimento, si tenemos 1.2, pirita 5.4 y chalcopirita 3.468. Es lo que tenemos justamente para este caso. A ver, faltaría justamente las toneladas por hora que tenemos, pero para el cuarzo, ¿ok? Pero bueno, hasta el momento tenemos esa información. En el caso del concentrado, de igual manera, tenemos tonelajes sólidos en el concentrado, 11.04, tonelaje líquido, 23.013, tonelaje de pulpa. El tonelaje de pulpa no lo calculamos, pero simplemente es una suma del tonelaje sólido más el tonelaje líquido. El porcentaje de sólidos, bueno, lo tenemos como data del 38%, ¿ok? Pero básicamente cambia eso con el agua de dilución. Luego tenemos el cobre, básicamente el 10%, que es data de ingreso. Aquí tenemos el tonelaje de cobre en el concentrado. Más adelante vamos a corroborar justamente esa data determinada, ¿ok? A ver, tonelaje de cobre. Luego tenemos pirita. Y por último tenemos chalcopirita. Ya tenemos lo siguiente. Y bueno, como se dijo, acá tenemos justamente pirita, chalcopirita y cuarzo, pero básicamente la composición porcentual. Y eso lo podemos determinar también, ¿ok? No hay problema con ese punto. Luego tenemos el relave, de igual manera, tonelaje sólido. En el relave tenemos tonelaje sólido 108. La cantidad de líquido, de igual manera, solo arrastramos. Y la pulpa, sí estaba determinada. Así es que también arrastramos. El porcentaje de sólidos también se lo arrastramos. Luego tenemos en este punto el cobre. A ver, el cobre. Luego tenemos la pirita. Y por último la chalcopirita. Solamente arrastramos. En este caso no se puso, por ejemplo, el porcentaje de chalcopirita en el alimento, porcentaje de cuarzo, pero cabe mencionar una vez más que también se puede llegar a calcular, ¿ok? Básicamente es una regla de 3 simple. Lo mismo en el concentrado y lo mismo en el relave. Ese cálculo ya no lo vamos a hacer, ¿ok? Pero ya se explicó, simplemente es una regla de 3. Y bueno, en cuanto a la información de la celda, tenemos número de celdas, volumen en pies cúbicos por celda, tenemos el volumen útil en metros cúbicos, es una data de ingreso, a ver, 21.238, tenemos el tiempo de residencia o el tiempo de flotación en minutos, 4.06. Y bueno, con eso ya tenemos justamente esta data de salida o esta data simulada en Medsim. Y ahora vamos a corroborar. Primeramente, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver algunos valores muy importantes. Por ejemplo, vamos a ver el tiempo de residencia. El tiempo de residencia que tiene justamente la pulpa en la celda
o el tiempo de flotación es de 4.06 minutos. Vamos a MS Excel y tenemos 4.06 minutos como tiempo de flotación. Ahora vamos a ver el cobre, la cantidad de cobre que tenemos justamente en cada corriente. En el alimento tenemos 1.2, en el concentrado tenemos 1.104 y en el relave tenemos 0.096. Vamos a MedSyn y vemos únicamente las cajas gráficas. En el alimento tenemos 1.2, en el relave tenemos 0.1 y en el concentrado tenemos 1.10. Y ojo de que lo que tenemos en este punto, que es 0.096, es el mismo valor, solamente que está redondeado. A ver, si ingresamos acá, tenemos cobre 0.096. Ok, redondeamos un decimal y tenemos 0.1 básicamente. Es lo que tenemos. ¿Qué más podemos llegar a ver? A ver, tenemos la cantidad de chalcopirita, 0.27 en el relave, en el concentrado 3.19. Chalcopirita 3.19 en el concentrado y en el relave tenemos 0.28. ¿Qué más? A ver, un último valor. Vamos a ver el tema de la cantidad de cuarzo. A ver, el cuarzo no está en esta información, está en los cálculos inferiores. Concentrado. Cuarzo tenemos 5.69 en el concentrado y en el relave tenemos 105.44. Acá en el relave tenemos cuarzo 105.44 redondeando y en el concentrado tenemos cuarzo 5.69. ¿Ok? En este caso lo que estamos viendo justamente es que nosotros, si entendemos justamente los cálculos que se aplican en los diferentes simuladores metalúrgicos, ya sean como JK-SIMET, HCC, MedSyn, nosotros podemos llegar a realizar justamente el mismo cálculo en MS Excel, siempre y cuando entendamos justamente la matemática que se aplica. Y es lo que vimos justamente hasta el momento. ¿Ok? Y bueno, de esta manera ya estamos culminando justamente este video referido a básicamente cálculos gratuitos que se realizan en MS Excel y también diferentes softwares metalúrgicos. Ok, ya más adelante estaré publicando más videos referidos a Excel metalúrgico, o si no, básicamente la corroboración de datos de salida en comparación de MS Excel y un simulador metalúrgico. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día. Nos vemos en un siguiente video.